Mientras en Wall Street usan la liquidez clásica, en Asia inventaron la SNR. Es una estrategia que solo tiene 3 piezas y que están copiando los traders americanos para ganarles a los bancos. Por lo tanto, te mostraré cómo pasar de esto a esto con la misma operación a través de tan solo 5 escenarios que tiene esta estrategia. Para hacerlo, empecemos con sus 3 piezas clave. Número 1. Break. Un break no es un quiebre de estructura ni mucho menos algo parecido, sino que tiene que ver con una forma que tienen las velas japonesas. Prácticamente es una sucesión de 2 velas con cuerpo, algo así como esto. No vamos a buscar imbalances, no vamos a buscar mechas, no nos importa, simplemente 2 velas que tengan esta característica. Entonces, la zona del medio donde se unen las 2 velas, donde termina una y empieza la otra, es el punto break o el punto de interés. Tanto para la alza como para la baja. Estas son unas velas rojas. Para la alza es igual. Este punto de aquí, mira, esta vela grande junto con esta vela grande se convierten en un punto de interés. La segunda parte de la fórmula es el patrón AV. Es cuando tú tienes una vela de X tamaño y luego una vela que la envuelve, así formando el patrón de una A o una V o V pequeña si es alcista. Para verlo de una mejor manera, fíjate aquí, este es un patrón envolvente y si tú miras esto en el gráfico de líneas, lo ves como una A. Y acá, que es al revés, lo ves como una V. Eso es todo. Pero sin la siguiente pieza estás descuidando lo más importante de la ecuación, el fresh. Hay que entender lo siguiente, la unión del break es una zona de interés, la unión de estos 2 puntos también es una zona de interés, al igual que acá. Y todos sabemos que cuando existe un punto de interés, el precio lo que hace es dirigirse hacia allá y pueden ocurrir 2 cosas, o reacciona con fuerza en la dirección contraria o lo traspasa con fuerza para seguir el movimiento. Y eso es lo que nosotros llamamos fresh o no fresh y queda determinado por la mecha. Si el precio llega a este punto y te lo traspasa con una vela con fuerza, significa que el punto está fresco. Por lo tanto, no hay liquidez interesante para abajo, sino que el precio va a ir para arriba. En cambio, si el precio llega a ese punto con una mecha, significa que está no fresco. Por lo tanto, el punto de interés está en la dirección contraria. Ahora bien, al mirar el gráfico te vas a dar cuenta de 2 cosas. Primero, que esto se trata sencillamente de manipulación o cambio de estructura, clásico de toda la vida, pero con nombres más bonitos. Pero le podemos dar más utilidad, y aquí es donde entra la segunda cosa que te vas a encontrar, y es que vas a ver estos patrones regados y desperdigados por todo el gráfico, y a veces hasta de forma desordenada. Así que para saber el orden correcto, fíjate en esto. Mira, el precio lo único que va a hacer es rebotar de un punto A un punto B, de la siguiente manera, con sus impulsos, retrocesos, va a ir rebotando de liquidez en liquidez. Pero todo depende del fresh liquidity. ¿Esto qué quiere decir? Si solamente existiera un punto A y un punto B, es decir, un solo máximo y un solo mínimo, el trading sería muy fácil. Resulta que debajo de este punto A y este punto B tenemos un punto C y podemos tener un punto D. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a determinar si el precio va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? A través del fresh. Si el precio traspasa este máximo y se regresa haciendo un no fresh, que es la velita con mecha de manipulación, entonces la dirección va a estar para abajo. Pero si por ejemplo se da el caso de que el precio llega aquí a este punto y en vez de hacerte un no fresh te hace un fresh, es decir, con un impulso fuerte que no deja mecha, entonces vamos a estar buscando un punto de liquidez que esté más arriba. Así de simple. Y de esta base nacen los 5 escenarios posibles de esta estrategia. El primero es el más simple, pero cambia el juego. Veamos de qué se trata. Todas las variantes de la SNR usan 2 temporalidades. La de 4 horas para identificar la dirección y la de 1 hora para ejecutar la entrada. Y ya luego, si nos especializamos un poquito más, podemos filtrar en temporalidades menores. Por supuesto, si estamos acá no significa que necesitamos esperar que el precio toque este punto o que toque el punto más alto, porque si no, nunca vamos a operar, sino que podemos fijarnos en los impulsos y retrocesos que ocurren a nivel micro para luego en una temporalidad menor tomar la entrada. El primer escenario es la clásica ruptura. Veamos este caso de acá. Necesitamos que el precio nos dé señales de movimiento hacia un punto A o hacia un punto B. Entonces esperamos a ver qué ocurre en este punto. En este caso, fíjense que nos hace un quiebre hacia arriba utilizando un patrón fresh. Una vez que nos hace el patrón fresh en la temporalidad de 4 horas, bajamos a la temporalidad de 1 hora. Y en la temporalidad de 1 hora vamos a identificar
un patrón breaker o AV. En este caso tenemos dos. Mira, tenemos este por ejemplo, por lo tanto esta es la zona de interés y también tenemos el patrón AV aquí. Entonces esos se convierten en nuestros posibles puntos de interés en las que podemos meter las entradas y colocar también el stop loss. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar la entrada por acá y como sabemos que el precio puede pulular por estas zonas, vamos a colocar el stop loss por debajo de esas zonas de interés. ¿Y dónde va a estar nuestra relación riesgo-beneficio? Lo mínimo 1-2, pero hay que ver qué puntos de liquidez nos deja el precio a medida que va retrocediendo. Aquí empieza a retroceder, así que el punto de liquidez inmediato que tenemos es este. Nos daría una relación de 3.45. Vamos a ver qué ocurre. Al final el precio parece que, ok, justamente aquí llega a la zona de entrada y se cumple la operación. Aún así esta es la forma menos potente de usar la SNR porque los puntos referenciales cuando es una continuación de tendencia suelen acabarse o son más pequeños. Es aquí donde entra en juego el escenario número 2, que es el escenario clásico de SNR. Estamos acá, por ejemplo, tenemos este máximo y tenemos este mínimo de acá. Esperamos a ver qué ocurre. Toma, fíjense en este caso, la parte superior y lo hace de manera no fresca. Por lo tanto, el objetivo en este punto es hacia abajo. No necesariamente significa que va a llegar hasta acá, pero sí que el movimiento va a estar de forma bajista. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos el máximo acá y tenemos el mínimo por acá. Esa es la zona más reciente. Y fíjense que allí el precio nos toma la parte superior con un patrón no fresco. Por lo tanto, el siguiente objetivo es el mínimo que está acá. No necesariamente tiene el precio que rellenar todo esto, pero sí es la dirección que va a tener. Una vez que tenemos este patrón no fresh que nos indica un cambio de dirección, nos pasamos a la temporalidad de una hora. ¿Y qué es lo que vamos a identificar en la temporalidad de una hora? Un patrón AV, que en este caso ya lo ves acá, o un patrón de break. En este caso tenemos el AV, lo confirmamos con la línea, está claramente allí. Así que tú en este punto directamente tú puedes meter la operación. Colocas el stop loss por encima del máximo o por encima del patrón y te vas con una relación riesgo-beneficio mínima de 1-2. Pero puedes poner como target total el mínimo de la dirección contraria e ir tomando parciales y moviendo el stop loss a break even a medida que el precio avanza. Vamos a ver qué hubiese ocurrido. Aquí está. O sea, esta estrategia es realmente una locura. Pero aquí hay un problema muy importante y por eso quiero enseñarte cómo solucionarlo. Y es que esta estrategia se tarda demasiado y probablemente no tengas mucho tiempo. Incluso a nivel psicológico es más desgastante. Así que hay dos maneras de arreglarlo. En primer lugar, existen estrategias diseñadas específicamente para personas que tienen muy poco tiempo o sencillamente no quieren estar todo el día pegados a una pantalla viendo gráficos. Si ese es tu caso, tengo algo para ti. Durante el último año hemos perfeccionado nuestro sistema Attack on Bullet, una estrategia mecánica que ha permitido a más de 100 alumnos operar todos los días con menos de una hora de tiempo. Si deseas una estrategia rápida, consistente y con muy buenos resultados, contacta con nosotros a través del número que tienes en la descripción y el primer comentario de este video. Por otro lado, si deseas aplicar una fórmula más rápida para el sistema SNR, el escenario número 3 es el indicado para ti. Bien, para el escenario 3 vamos a utilizar una configuración gráfica que para mí es espectacular en cualquier estrategia porque lo puedes usar para muchas cosas. Y además vamos a aplicar el truco de la fractalidad. Si tú estás usando velas de 4 horas y de 1 hora, vamos a llevarlo en la misma proporción pero más pequeña. Entonces usaremos velas de 1 hora y de 15 minutos. Es la misma proporción. Bien, en análisis técnico convencional este patrón se llama hombro, cabeza, hombro y se ve así. Te lo dibujo más bonito. Es algo así. Es una resistencia que es traspasada haciéndote creer que va a ir en la dirección contraria, pero luego te hace un movimiento fuerte cambiándote la estructura en este punto, tal cual como sucede en esta zona de acá. Tienes el máximo, tienes otro máximo y tienes esto que te rompe la estructura hacia abajo, y dicho rompimiento debe hacerlo con un movimiento fresh, indicando que esa dirección está fresca y el precio va a ir hasta el siguiente punto. Una vez que tú tengas eso, sencillamente te bajas a la temporalidad de 15 minutos y vas a identificar alguno de los patrones. En este caso, fíjate que no tenemos acá en el inicio AV porque esto no es una envolvente, pero sí tenemos acá el patrón break en este punto de acá. Así que esa zona se convierte en una zona de interés. Tú puedes esperar a que el precio retroceda a ese punto,
colocas el stop loss por encima del patrón y te vas con una relación riesgo-beneficio de 1-2, 1-3, dependiendo de cómo se vaya moviendo la liquidez. En este caso, ok, el precio comienza a retroceder allí. Vamos a ver si llega hacia nuestra zona. Exactamente allí entra. Vamos a ver qué ocurre. O sea, es una cosa de locos. Ahora bien, este patrón de hombro, cabeza, hombro no siempre tiene que cumplirse. Fíjate que tienes un hombro, tienes la cabeza, tienes el hombro y el precio lo que hace es ¡pum!, irse en la dirección contraria. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Operar exactamente lo mismo, pero buscando un patrón fresh en la dirección contraria. Entonces fíjate esto, aquí tú tienes en la zona del rompimiento y en el gráfico de 15 minutos ves que el precio llega acá a la zona del break y obviamente la operación no se te va a dar. ¿Cómo puedes tú saber si se te va a dar o no se te va a dar? En realidad no puedes, o sea, para eso está la estadística. Tú metes la operación aquí y te va a tocar stop loss, porque así es el mercado. Pero si te toca el stop loss, ahora tú identificas que como te hace acá un rompimiento fresh y te genera un nuevo punto de interés acá, fíjate que acá el precio retrocede, te protege por debajo del patrón y tienes la misma operación completamente loca allí. Y por otra parte, hay un escenario aparte de estos cuatro que está escondido a simple vista y no es muy común, que es el escenario de gap. ¿Qué es un gap? Es un full body gap, un imbalance tradicional de toda la vida, solo que aquí le llaman de otra forma. Fíjense, esta es la zona de imbalance, 3 velas consecutivas cuyas mechas de la primera y la tercera no se tocan, y aplica exactamente el mismo principio. Cuando el precio llega a la zona del imbalance, si lo traspasa con fresh, como en este caso de acá, lo traspasa con fresh y luego aquí con fresh, significa que va para abajo. A diferencia de aquí, que cuando llega al imbalance te hace un no fresh. Luego cae, pero en el momento en el que toca el imbalance te hace un no fresh, mecha y se regresa. Por lo tanto, es una zona de reacción en la dirección contraria. Ahora bien, la pregunta del millón ¿es realmente tan buena esta estrategia? Porque obviamente yo he escogido las operaciones que funcionan para demostrarte cómo se hace. Pero la realidad es que ninguna estrategia es mágica y no creas que con esto tú vas a ganar todos los días 1-10, porque si no, yo no estuviera haciendo videos en YouTube. Ninguna estrategia te va a hacer millonario porque depende de muchos factores. La estrategia es lo de menos. Pero para medir la efectividad de esta estrategia tienes dos vías. En primer lugar, la vía conservadora. Si utilizas stop loss conservadores con una relación riesgo-beneficio de 1-2. En este caso, su efectividad es muy buena, promedio 55-50%, que es excelente para trabajar. Y por otro lado, tienes la vía extrema, que es buscando esos stop loss pequeñitos con una relación riesgo-beneficio de 1-8 o de 1-10 para obtener profits masivos. Y sí funciona, pero con win rates también muy bajos, aproximadamente de un 30%. Y eso trabajando con break even y tomando parciales. Entonces, al final, cuando tú promedias las operaciones ganadoras con las perdedoras, con cualquiera de las dos variantes, el promedio va a ser más o menos lo mismo. Es una estrategia más, que no significa que sea mejor o peor, simplemente es distinta y se adapta a públicos diferentes. De cualquier modo, opino que es una estrategia que lleva muchísimo tiempo y aplicar los mismos conceptos a temporalidades más bajas no es tan efectivo. Por esta razón, he preparado para ti una estrategia mucho más rápida que puedes usar todos los días y que es igual de buena. Ve a verla en este video ahora.